lo siento, pero no puedo ayudar con eso. Y sucedió que mientras Jesús cruzaba el mar de Galilea, la multitud le seguía con gran ansia, atraída por las maravillas que habían visto y escuchado de su boca. Estaba lleno de compasión por aquellos que vinieron a él, porque sabía que estaban como ovejas sin pastor. Se acercó uno de los maestros de la ley, llamado Jairo, quien cayó a sus pies y le suplicó: «Mi hija está moribunda, ven y pon tus manos sobre ella para que viva». A lo que Jesús, lleno de amor y poder, asentía a su petición. Juntos, comenzaron a caminar hacia la casa de Jairo, cuando de repente una mujer que había padecido de flujo de sangre por 12 años, se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Porque decía en su corazón: «Si tan solo toco su manto, seré sanada». En ese preciso instante, sintió en su cuerpo que su enfermedad había sido sanada. Jesús, en ese momento, sintió que había salido poder de él. Se volvió y preguntó: «¿Quién me ha tocado?». Los discípulos le dijeron: «Ves que la multitud te aprieta y preguntas: ¿quién me ha tocado?». Pero él miraba alrededor para ver a quién había hecho ello. La mujer, atemorizada y temblorosa, reconociendo lo que le había sucedido, vino y se postró ante él, y le confesó toda la verdad. Jesús, mirándola con amor, dijo: «Hija, tu fe te ha sanado, ve en paz y queda sana de tu plaga». Pero mientras aún hablaba, llegaron algunos de la casa de Jairo y dijeron: «Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro». Al escuchar esto, Jesús dijo a Jairo: «No temas, cree solamente, y serás salva». Cuando llegaron a la casa de Jairo, vio a la niña tendida en la cama, y el ambiente estaba lleno de llantos y lamentos. Jesús, con firmeza, dijo: «No lloréis, no está muerta, sino que duerme». Ellos se rieron de él, pero él, tomando consigo a los padres de la niña y a sus discípulos, entró donde estaba la niña. Tomándola de la mano, le dijo: «Talita cumi», que significa: «Niña, a ti te digo, levántate». Y al instante la niña se levantó y comenzó a andar, pues tenía 12 años. Los que estaban allí quedaron atónitos, y él les mandó con insistencia que no dijeran a nadie lo que había sucedido, y les dijo que le dieran de comer. Mientras estas cosas ocurrían, la fama de Cristo se extendía por todas partes. La gente comenzaba a preguntarse sobre la verdadera fuente de su poder, y en las aldeas más lejanas comenzaron a escuchar rumores acerca de un maestro que podía sanar y liberar a los oprimidos. Pero, ¿sería suficiente la fe de la multitud para provocar más milagros, o tendría Dios otro plan en mente? Así, la gloria de Dios se manifestaba no solo a través de las sanaciones, sino que en cada acto y palabra de Jesús había una revelación mucho más profunda, destinada a cumplir las profecías antiguas, revelando el plan redentor que se manifestaría en un tiempo determinado. Ahora la historia les pedía a todos mirar más allá de lo que veían, porque lo que estaba por venir trascendería todo entendimiento humano. Los cielos estaban en silencio, aguardando el momento preciso donde se romperían las barreras del tiempo y el espacio, preparándose para dar cumplimiento a la promesa que había sido hecha desde los días de Abraham. El eco del propósito divino resonaba en el horizonte, y las puertas de lo sobrenatural se abrirían para aquellos que tuvieran ojo para ver y oído para escuchar. Mientras Jesús continuaba su ministerio en las aldeas, la noticia de sus milagros y enseñanzas se dispersaba como fuego en la paja. La gente venía de todas partes, no solo por los milagros, sino por sus palabras que ofrecían esperanza y restauración. Sin embargo, en medio de la multitud que se acercaba, surgían murmullos de desconfianza y escepticismo. Unos días después, mientras atravesaba una aldea, se encontró con un hombre poseído por un espíritu impuro. Este hombre, conocido en la comunidad por su locura y su vida atormentada, se lanzó a los pies de Jesús, clamando: «¿Qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos?». Era evidente que la opresión demoníaca que sufría lo había dejado en un estado de desesperanza y sufrimiento. Jesús, con autoridad y compasión, miró a aquel hombre y le preguntó: «¿Cuál es tu nombre?». A lo que el espíritu respondió: «Legión, porque somos muchos». En ese instante, una profunda lucha espiritual se desató, y la multitud observaba, fascinada y horrorizada. «Sal de él», ordenó Jesús, con voz que resonaba como trueno en el alma del poseído. De inmediato, el espíritu inmundo comenzó a retorcerse, gimiendo en agonía, mientras intentaba aferrarse al hombre. A lo lejos, se encontraban unos cerdos pastando, y los demonios pidieron que los dejara ir allí. Con un gesto de su mano poderosa, Jesús les dio permiso, y la multitud quedó asombrada al ver a los cerdos precipitarse al abismo. El hombre, liberado del tormento demoníaco, se levantó y estuvo en su juicio cabal, glorificando a Dios.
Los que eran testigos de aquel milagro se sintieron abrumados por el poder de Cristo, pero también llenos de miedo por lo que podían no comprender. ¿Quién es este que incluso los demonios le obedecen?, se preguntaban entre sí. Los fariseos y maestros de la ley, al enterarse del suceso, empezaron a conspirar con corazones endurecidos. Este hombre no puede ser de Dios, trabaja en el poder de Belcebú, decían entre ellos. Pero Jesús conocía sus pensamientos y les respondió: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Si Satanás es Satanás, ¿cómo entonces puede permanecer su reino? La tensión en el aire se intensificaba. Jesús les mostró el camino de la redención, pero su resistencia era amenaza constante. Mientras la multitud alababa a Dios por el milagro del endemoniado sanado, Jesús sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Al caer la tarde, mientras los discípulos recogían las palabras del Maestro, él pronunció una advertencia: no solo hay quienes necesitan milagros, hay muchos con corazones endurecidos que no verán la luz. Porque la obra del Padre se debe cumplir de maneras que no comprenden. Con ojos llenos de propósito, Jesús miró a la multitud y proclamó: he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, un susurro de esperanza recorrió la multitud, pero también un profundo cuestionamiento sobre lo que significaba seguirle, un camino lleno de sacrificio y fe. Así, mientras el eco del poder de Jesús resonaba, una nueva realidad comenzaba a despegarse en el corazón de la humanidad. La providencia de Dios estaba revelando su plan, y aquellos que eran testigos de su gloria debían decidirse: ¿serían solo espectadores o se convertirían en parte de la historia divina que estaba por manifestarse? Tal vez el destino de muchos estaba en juego, y el tiempo de las profecías estaba cada vez más cerca de su cumplimiento. Mientras la multitud se dispersaba tras la poderosa liberación del endemoniado, Jesús decidió emprender un viaje hacia la orilla del mar. Sus discípulos, aún maravillados por los acontecimientos del día, lo seguían con corazones confundidos, pero llenos de asombro. En el camino, se produjo un silencio reverente, mientras cada uno de ellos reflexionaba sobre el poder que había demostrado el Maestro. Al llegar a la orilla, Jesús se sentó y, aprovechando la cercanía del agua, comenzó a enseñarles sobre la importancia de la fe. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, les dijo, podríais decir a este monte: trasládate de aquí allá, y se trasladaría, y nada os sería imposible. Mateo 17:20. Las profundidades de su enseñanza resonaban en sus corazones, aumentando el deseo de entender aún más su mensaje. Mientras hablaba, un grupo de hombres se acercó, guiados por un líder conocido como Jairo, un oficial de la sinagoga. Este hombre, de rostro angustiado, cayó a los pies de Jesús. Mi hija está moribunda, imploró, ven, pon tus manos sobre ella, y vivirá. Marcos 5:23. La multitud se aglomeró en torno a ellos. El murmullo creció mientras el hebreo daba rienda suelta a su desesperación. Jesús, sintiendo el peso de la súplica, se levantó inmediatamente y siguió a Jairo. A medida que caminaban, una mujer que llevaba 12 años sufriendo de flujo de sangre se acercó a Jesús, llena de fe y temor. Ella pensaba: si tan solo toco su manto, seré sana. Marcos 5:28. En un acto de desesperación, logró tocar la orla de su manto y, de inmediato, se sintió liberada de su sufrimiento. Jesús, sintiendo que había salido poder de él, se detuvo y preguntó: ¿quién ha tocado mis vestidos? Marcos 5:30. Sus discípulos, sorprendidos, dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y preguntas quién te ha tocado? Pero él miró a su alrededor, buscando a la que había hecho esto. La mujer se acercó, temblando, y le confesó toda la verdad. Hijita, dijo Jesús, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Marcos 5:34. Las palabras de Jesús, como un bálsamo, llenaron el espíritu de la mujer. Había encontrado restauración no solo física, sino espiritual. En ese momento, hombres llegaron de la casa de Jairo, informando: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Marcos 5:35. Jesús, oyendo esto, se volvió a Jairo y le dijo: no temas, cree solamente. Marcos 5:36. La esperanza de Jairo, ya apagada, resurgió ante la mirada serena y llena de promesas del Maestro. A medida que llegaron a la casa, el lamento de los presentes era profundo. Jesús, sin embargo, abrió la puerta a una nueva realidad. ¿Por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Marcos 5:39. La incredulidad de aquellos que estaban allí contrastaba con la fe de Jesús. Tomando a la niña de la mano, pronunció: Talita Cumi, que significa niña, a ti te digo, levántate. Marcos 5:41. En un instante, la vida volvió a aquellos ojos,
como si el mismo aliento de Dios hubiera sido soplado sobre ella. La conmoción y la reverencia llenaron la habitación, mientras los murmullos de asombro llenaban el aire. Así, el poder del Señor se mostró no solo en la sanación, sino en la resurrección. La preocupación se transformó en asombro y joya celestial, mientras quienes eran testigos de estos milagros empezaron a discutir entre ellos, preguntándose qué otro asombroso acto de poder revelaría Jesús. Sin embargo, en el corazón de Jesús, había una misión aún más grande. Mientras la multitud se divertía y celebraba, él miró hacia el cielo, sabiendo que el verdadero desafío estaba aún por venir. La sombra de la cruz ya comenzaba a proyectarse sobre él, y el plan soberano de Dios estaba a punto de revelarse, porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Juan 3:14. La hora de la revelación de la gloria de Dios estaba cada vez más cerca. Al día siguiente, la noticia de la resurrección de la hija de Jairo se había esparcido como el viento por toda la región. En las aldeas, la gente hablaba con asombro del milagro y el clamor por la presencia de Jesús crecía. Su fama se extendía rápidamente, y muchos aguardaban ansiosamente la oportunidad de encontrarlo y recibir sanación y respuesta a sus plegarias. Mientras Jesús y sus discípulos se preparaban para dejar la casa de Jairo, se encontraron con una multitud que se agolpaba a las puertas. Cada uno de ellos deseaba tocarlo o escuchar su voz, pues había gran expectativa sobre lo que este hombre, con poder divino, podría hacer. La atmósfera estaba cargada de esperanza y temor reverente. Mientras caminaban por el camino hacia otra aldea, Jesús se detuvo y, por un momento, miró a su alrededor. ¿Quién dice la gente que soy yo?, preguntó. Sus discípulos respondieron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros que uno de los profetas. Marcos 8:28. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo?, instó Jesús, buscando la verdad en sus corazones. Pedro, con la voz firme y plena de revelación, respondió, tú eres el Cristo. Marcos 8:29. Jesús lo miró con amor y les advirtió que no dijeran nada a nadie, pues su identidad iba más allá de ser un mero líder religioso, era el Hijo del Dios Altísimo. A medida que continuaban, un grupo de fariseos se acercó, cuestionando el poder y la autoridad de Jesús. ¿Por qué tus discípulos no siguen la tradición de nuestros ancianos y comen con manos impuras?, preguntaron, con desenfreno en sus voces. Jesús, sintiendo la incredulidad en sus corazones, contestó con gran autoridad, bien profetizó Isaías de vosotros, los hipócritas, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Marcos 7:6. La firmeza de sus palabras resonó profundamente, desafiando la osadía de sus cuestionamientos. Jesús continuó, hablando con parábolas que desnudaban la condición del corazón humano. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Mateo 15:11. Sus discípulos estaban perplejos, y cuando finalmente se refugiaron en la soledad, le preguntaron sobre el significado. Jesús, con compasión, les explicó que las impurezas del corazón se manifiestan en las acciones y en las palabras. En ese momento de enseñanza, una mujer cananea se acercó, clamando, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Mateo 15:22. La mujer, desbordante de fe, se postró a sus pies, buscando el milagro que su hija necesitaba. Pero Jesús la probó en su fe, diciéndole, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Mateo 15:26. Sin embargo, ella respondió con humildad, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mateo 15:27. Su fe, persistente y humilde, motivó a Jesús a exclamarse, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Mateo 15:28. El poder de Dios se manifestó de nuevo. La sanación de la niña fue instantánea, y la mujer regresó a su hogar con el corazón rebosante de alegría. Mientras sus discípulos se maravillaban ante la manifestación de la gracia divina, Jesús sabía que su misión se ampliaba, no solo sanaría a su pueblo, sino a todos los que vinieran con fe. Mientras el sol comenzaba a descender sobre las colinas, Jesús miró hacia el horizonte, consciente de que su hora se acercaba, y el verdadero sacrificio estaba aún por venir. El eco de la redención resonaba en su corazón, revelando que había un propósito mayor en cada milagro y cada palabra, el sacrificio que traería salvación a toda la humanidad. Pero lo que ustedes no saben es que este es solo el principio, el verdadero milagro aún está por revelar, susurró en su corazón, como un misterio eterno de amor divino. Mientras avanzaban hacia la aldea de Tiro, la multitud seguía a Jesús como sombras, cada uno con la esperanza de recibir un toque de su poder sanador.
La expectación aumentaba con cada paso que daba, y los murmullos se convertían en gritos de súplica. Señor, ten compasión de nosotros, clamaban algunos, mientras otros traían a los enfermos y poseídos para que fueran sanados. En una esquina del camino, un ciego llamado Bartimeo, que había escuchado hablar de Jesús, comenzó a gritar, Hijo de David, ten misericordia de mí. Marcos 10:47. La multitud intentó silenciarlo, diciendo que se callara, pero su clamor se intensificaba. Hijo de David, ten misericordia de mí, repetía con fervor, hasta que Jesús, deteniéndose ante su súplica, le llamó, ven aquí. El ciego, dejando atrás su manto, se acercó temblando ante el maestro. ¿Qué quieres que te haga? Le preguntó Jesús. Rabí, que recobre la vista, respondió Bartimeo. Ve, tu fe te ha salvado, dijo Jesús, y al instante recobró la vista y siguió a Jesús, alabando a Dios por la obra que había realizado en él. Marcos 10:52. La noticia del milagro se extendió como el fuego. Barreras culturales y físicas se desmoronaban ante el poder de Jesús. De repente, tanto judíos como gentiles sentían el ardor de la esperanza en sus corazones, y la gloria de Dios se manifestaba entre cada uno de ellos. Mientras entraban a la aldea, Jesús sintió el peso de las miradas curiosas, captando, en medio de la multitud inquieta, un espíritu de incredulidad que se arrastraba por las calles. El temor se adueñaba de algunos, pues el eco de San Juan el Bautista aún resonaba en sus corazones. ¿Quién es este hombre que hace tales cosas? Marcos 6:14. Al entrar, una mujer de manos temblorosas se acercó a Jesús. Era la madre de un niño poseído por un espíritu inmundo. Señor, si puedes, ten compasión de mi hijo, él sufre terriblemente. Mateo 17:15, suplicó, con el dolor marcando cada palabra. Jesús, con amor en sus ojos, le respondió, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Marcos 9:23. La fe de la mujer comenzó a elevarse, y en su desesperación, gritó, creo, ayuda mi incredulidad. Marcos 9:24. Jesús entonces reprendió al espíritu inmundo, ordenándole salir del niño, y al instante, el joven fue sanado. La multitud quedó asombrada al ver la autoridad de Jesús sobre los demonios, y el temor reverente llenó el lugar. La mujer, llena de gratitud, lloró por la obra que se había realizado en su hijo. Con cada milagro, el poder de Jesús no solo liberaba cuerpos, sino que también traía a la luz las profundidades del corazón y su necesidad por reconciliación con el Creador. Más allá de las curaciones visibles, algo más profundo estaba en juego. Jesús sabía que aquellos que lo seguían no solo necesitaban sanaciones temporales, sino redención eterna. Mientras la tarde caía y la claridad se desvanecía, Jesús miró a sus discípulos y les habló en voz baja. He venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Aquello era solo un anticipo del poder que estaba por manifestarse. Pero lo que ustedes no saben es que la mayor batalla aún está por librarse, y la gloria final de Dios se revelará en un sacrificio que cambiará el destino de toda la humanidad. Al decir esto, el aire se llenó de un sentido palpable de reverencia, dejando un eco inquietante en los corazones de los presentes. Mientras la multitud se dispersaba y las sombras se alargaban con el ocaso, Jesús se dirigió a sus discípulos, quienes se confundían entre el asombro y la inquietud. ¿No ven? Preguntó, todo esto es el principio de lo que debe suceder. Su tono era grave, como el murmullo de un mar en calma antes de una tormenta. Los discípulos intercambiaron miradas cargadas de inquietud, mientras Jesús se dirigía a un lugar más solitario, donde podrían estar a solas con sus pensamientos. Él sabía que anidaba en sus corazones un anhelo de ver más milagros, más demostraciones de poder, pero ese anhelo debía ser redirigido hacia la comprensión del verdadero propósito de su venida. Tenían en su mente un Mesías que rompería cadenas políticas, les dijo él, pero primero, deben entender que vengo a romper las cadenas del pecado. Hay más de lo que ven, añadió, mirando al horizonte donde la oscuridad comenzaba a cubrir la tierra. Recuerden lo que está escrito, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmos 22:1, esto está aún por cumplirse en mi propia vida. Las palabras de Jesús resonaban en el silencio, un eco de los profetas que hablaban acerca del sufrimiento del siervo. Pero la angustia en el corazón de los discípulos crecía cuando comenzaron a percibir que su maestro habría de enfrentar un destino que jamás habían deseado afrontar. Cuando la noche cayó, un grupo de hombres llegó, portando una carga pesada. En sus brazos traían a un hombre con el rostro demacrado, atado por las cadenas de la opresión demoníaca. Sus ojos ardían con una furia indescriptible, mientras sus voces se alzaban en un grito de desesperación. Hijo de David, ten misericordia de nosotros, clamaron, nuestro hermano es oprimido por un espíritu inmundo.
Sálvanos de esta angustia. La multitud se agrupó alrededor, con ojos asombrados, mientras Jesús avanzaba hacia el hombre atormentado. Cálmense, dijo, no temáis, porque esto es parte del plan de redención. Sin titubear, Jesús se enfrentó al espíritu. Sal de él, espíritu inmundo, no le causes más dolor. Su voz resonó con una autoridad que hizo temblar el suelo de la aldea. En ese instante, la atmósfera se tensó. La creación misma parecía contener la respiración al ver el choque entre la luz y la oscuridad. El espíritu inmundo, en una última resistencia, lanzó un grito desgarrador antes de ser obligado a salir, dejándolo caer al suelo en un estado de calma. La multitud estalló en alabanzas y asombro al presenciar la transformación del hombre oprimido. La multitud, al reconocer el poder de Jesús, se llenó de temor reverente. Este es el verdadero Hijo de Dios, murmuraban unos a otros, olvidando momentáneamente sus propias aflicciones. Jesús, viendo la multitud que lo aclamaba y comprendiendo sus corazones, les habló sobre el reino de Dios. Digan a aquellos que están perdidos que el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios ya está aquí, y la salvación no es solo para el cuerpo, sino para el alma. Marcos 1:15. Con cada palabra, el peso de sus enseñanzas se hacía más profundo. La revolución de la fe estaba sobre ellos, pero el desafío de su misión venía acompañado de un oscuro secreto. A medida que la noche avanzaba, un susurro atravesó la multitud, un eco de algo aún por revelarse. Esto es solo el preludio, pensó Jesús mientras contemplaba a su alrededor, sintiendo el peso de la cruz que estaba por llevar. Lo que deben entender es que hay un enemigo acechando en la oscuridad, y la batalla por las almas apenas comienza. Pronto, todo lo que conocen será puesto a prueba. Y así, en ese pequeño paraje, mientras las luces de las antorchas parpadeaban y los corazones estaban llenos de asombro, el verdadero plan de Dios empezaba a desenredarse ante sus ojos, abriendo caminos hacia la salvación que nunca hubieran imaginado. Quedaba una pregunta en el aire: ¿estarán listos para enfrentarse a la profundidad de este misterio divino? Mientras la luna se alzaba en todo su esplendor, iluminando el camino polvoriento que conducía a la aldea, Jesús se retiró al monte, precedido por los murmullos de la multitud que aún no había cesado en su asombro. Sus discípulos, cargados de preguntas, le siguieron, sus corazones latían con incertidumbre pero también con la curiosidad que nace del asombro. Maestro, comenzó Pedro, rompiendo el silencio que se había establecido entre ellos, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué los espíritus atemorizan a los hombres? ¿Es esto parte de la salvación de la que hablas? Su voz temblaba, reflexionando sobre las palabras de Jesús, ya mal comprendidas ante la gloria del milagro. Jesús lo miró con compasión y entendimiento. El hombre ha caído, Pedro. La creación gime por la redención, y los espíritus inmundos son pero un reflejo del caos que el pecado ha traído al mundo. Aunque el milagro es grande, aún hay una batalla más profunda por librar. Las miradas de los demás discípulos se volvieron hacia Jesús, llenas de una mezcla de temor y deseo de entender. ¿Cómo lucharemos contra lo que no podemos ver?, interrogaron en coro, sus voces entrelazadas con la angustia de una verdad indeseada. Por la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, Efesios 6:17, respondió firme, mientras gesticulaba enérgicamente de manera que les hiciera sentir el poder de aquel mensaje. La oración y la fe son las herramientas que pondrán a prueba la oscuridad. La noche volvió a caer sobre ellos, y un viento helado sopló, trayendo consigo un murmullo que parecía arrullar la mente de los discípulos. Algo estaba por venir. En la distancia, como un eco lejano, se escucharon gritos desgarradores, voces llenas de dolor y desesperación. Vamos, debemos ayudar, dijo Juan, pero Jesús levantó una mano para detenerlo. Escuchen, instó. Lo que oigo es el clamor de quienes aún no comprenden. La batalla no se libra solo aquí, en esta vida, sino en el corazón de cada hombre y cada mujer que todavía no ha conocido mi amor. Hay un propósito en cada aflicción. En ese momento, un rayo de luz iluminó el cielo nocturno, haciéndose eco de las palabras que Jesús había compartido. Como está escrito, el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz, a los que habitaban en tierra de sombra de muerte, luz ha resplandecido. Isaías 9:2. Esta luz que se aproxima es la esperanza que Él trae, y en ella conocerán la paz que sobrepasa todo entendimiento. A medida que Jesús hablaba, una sombra oscura se cernió por un instante sobre el monte, una demostración palpable de que las fuerzas del mal estaban atentas. Pero Él, con la autoridad que fluía desde su ser, afirmó: no teman. Este es solo un indicio de lo que sucederá cuando la gloria de Dios se manifieste en toda su plenitud.
Los discípulos sintieron un escalofrío recorrer sus espinas dorsales, era el temor que acompaña al poder y a la reverencia. Al observar sus rostros, Jesús les dijo, pronto verán a la multitud rendirse ante este poder. Será un desafío, pero tendrán que decidir, ¿se aferrarán a la luz o se dejarán llevar por las sombras? Recuerden, mis amigos, que la victoria parece lejana en momentos de angustia, pero el amanecer de la redención está cerca, incluso en la confusión, la verdad será revelada. Al mirar hacia el horizonte, Jesús vio que la oscuridad se dispersaba y un nuevo canto de esperanza emergía, un ángel del Señor había sido enviado. Los cielos se abrirían para revelar el plan soberano de Dios en el tiempo que había de venir, así, mientras las estrellas titilaban en el firmamento, la promesa de un nuevo comienzo palpitaba en el aire. Todo lo que hemos vivido es solo el inicio. La batalla final se acerca, y el enemigo se moverá con furia, pero yo seré su guía, y aquellos que mantengan la fe, verán el cumplimiento de la gloria de Dios. Y en la penumbra dejó resonar una pregunta imposible de ignorar, un profundo misterio, ¿están dispuestos a ser parte del plan redentor, incluso cuando la tormenta arrecie? Jesús, observando la inquietud en los rostros de sus discípulos, sintió en su corazón la necesidad de infundirles valor. La oscuridad puede parecer incontrolable, pero es la luz la que prevalece, afirmó. Pronto verán manifestarse el poder de Dios, y aquel que cree no será avergonzado. Es por esto que os digo, no sigáis el ejemplo de aquellos que titubean, pues en el amor no hay temor, el amor perfecto echa fuera el temor, 1 Juan 4:18. Mientras el grupo se concentraba, el viento comenzó a soplar más fuerte, llevándose consigo las sombras de la duda que parecían perseguirles. Un destello de luz brillante interrumpió la noche, era como un faro, guiando a los titubeantes corazones hacia la certeza divina. Algunos serán llamados a la lucha en la esfera espiritual. En mi nombre, echarán fuera demonios, Marcos 16:17, prometió Jesús, mientras cada palabra resonaba en la cima de la montaña, a su alrededor, una calma sustancial comenzó a establecerse, y los discípulos comprendieron que la oración era la llave que abriría los cielos. Juan, ansioso por experimentar esta autoridad, preguntó, Maestro, ¿qué debemos hacer para que esta luz brille en medio de la oscuridad? Dedicaos a la oración y al ayuno, y permanecer en mi palabra, Mateo 6:16. Jesús se detuvo, dejando que la gravedad de su mandato calara en ellos. Ahora es tiempo de prepararse. Cada uno de ustedes tendrá que enfrentar sus propios temores. Y cuando lo hagan, estarán dando testimonio de mi gloria. A medida que esta verdad se afianzaba en sus corazones, una nueva angustia surgió en ellos. ¿Y si fallamos? ¿Qué pasará si sucumbimos ante el miedo? Preguntó Andrés, con la voz temblando. Recuerda, Jesús contestó con una dulzura renovada, aun cuando sientas que no puedes, mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Y cuando vengan las pruebas, no contraindiquéis la alegría, sino acéptenlas como un don. Porque en la tribulación produce paciencia. Santiago 1:3. Mientras hablaba, oyó el eco de pasos que se acercaban desde la aldea. Jesús, al percibir la proximidad de la multitud, giró su rostro hacia la dirección del sonido. El pueblo viene a mí, buscando respuestas en sus desesperaciones. Pero no les daré solo alivio temporal, les daré el camino hacia la salvación. Las sombras se alzaban a su alrededor, pero el resplandor de su rostro era un refugio, una cobija de esperanza que invitaba a los necesitados a acercarse. Los discípulos se prepararon, sintiendo que el aire estaba cargado de expectativa, como un preludio a un canto. Ahora, amigos, mantengan la fe. Cada alma que se acerque ha sido escrita en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Y recuerda que aunque el enemigo busque desviar, mi plan soberano se cumplirá, declaró con autoridad. En ese instante, un ángel se materializó a su lado, su fulgor iluminando el paisaje y trayendo consigo una sensación de asombro. He venido a traerte buenas nuevas, dijo la celestial figura. Un triunfo ya ha sido determinado en los cielos, y el tiempo se acerca para que se cumpla lo que fue profetizado. He aquí, el Rey viene a ti, justo y salvador, humilde, y montado sobre un asna. Zacarías 9:9. La atmósfera se electrizaba, y los corazones de los discípulos palpitaron de anticipación. La promesa de llegada de un Mesías no solo se acercaba sino que estaba en movimiento. Las palabras del ángel resonaron en sus mentes, cada visión y cada esperanza se volverían realidad. ¿Qué debemos hacer, entonces, para estar listos para este tiempo?, preguntó inquieto Felipe. Actúen con fe.
En la fe encontrarán su fortaleza, y en ella, el cumplimiento de la justicia divina, pronunció el ángel antes de desaparecer en un destello de luz, mientras los discípulos miraban con asombro. El eco de la pregunta de Jesús reverberó en sus corazones. ¿Están dispuestos a aceptar el reto que yo les he presentado, caminar por el sendero de la luz, aun si los vientos soplan en contra? Y así, se agudizó el misterio de lo que estaba por venir. Un nuevo amanecer se alzaba en el horizonte divino, y en sus corazones se gestó la certeza de que la revelación plena del plan soberano de Dios estaba a punto de ser desatada. Pero, ¿estaban realmente preparados para lo que esto implicaba? Al amanecer, mientras los rayos del sol comenzaban a disipar la oscuridad, Jesús se dirigió a sus discípulos con una solemnidad que los envolvió. Hoy, se revela el verdadero propósito de mi misión en este mundo. He venido a dar mi vida como rescate por muchos, Mateo 20:28. Las palabras resonaron en el corazón de cada uno, trayendo tanto esperanza como temor. Ellos apenas comenzaban a entender que cada milagro, cada palabra de vida, conducía a un sacrificio que cambiaría la historia. Mientras caminaban hacia Jerusalén, la multitud se unió a ellos, en busca de sanación y respuestas. Gritos de alegría y súplicas se mezclaban en el aire, formando una sinfonía de necesidad y fe. Hijo de David, ten misericordia de nosotros, clamaban algunos desesperados, mientras que otros contaban historias de sanación y transformación. Jesús, lleno de compasión, sentía el peso del sufrimiento humano y respondía a cada necesidad con la misma palabra de amor. Al acercarse a las puertas de Jerusalén, los aplausos comenzaron a resonar. Hosanna. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Mateo 21:9, gritaron, agitando palmas de palma. La atmósfera vibraba con expectativa, pero Jesús sabía que la celebración sería breve. No teman, porque el Rey ha venido, pero también saben que se aproxima su hora, murmuró en su corazón. Los fariseos, al escuchar los gritos de la multitud, se llenaron de celos y desdén. Manda a tus discípulos a callar, le dijeron. Pero Jesús, con la autoridad que lo caracterizaba, respondió, os digo que si ellos callaran, las piedras clamarían. Lucas 19:40. La verdad de su poder resonaba en cada rincón, pero el plan divino se adentraba en aguas más profundas, donde el sacrificio era inminente. En la siguiente semana, Jesús enseñó en el templo, desafiando a los líderes religiosos con parábolas que expusieron su hipocresía y falta de fe. La piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Salmo 118:22, predicó, mientras la atmósfera se llenaba de tensión. Sus enseñanzas eran épicas, pero el terreno debajo de ellos se estaba angustiando, como el preludio de una tormenta. En la noche de la última cena, Jesús reunió a sus discípulos. Al tomar el pan y el vino, pronunció palabras que cambiarían eternamente la relación entre el Creador y su creación. Este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Este es el cáliz del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Lucas 22:19-20. Sus corazones se llenaron de confusión y tristeza. ¿Cómo podían comprender la magnitud de lo que estaba a punto de suceder? Esa misma noche, Jesús se retiró al jardín de Getsemaní para orar. Su agonía era palpable, su sudor era como grandes gotas de sangre. Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. En su humanidad, sintió el peso de la carga que llevaba. La traición de Judas se acercaba, y el final de su misión estaba a la vista. Cuando las tropas llegaron para arrestarlo, el silencio que se hizo en la noche fue desgarrador. Los discípulos, confusos y llenos de miedo, huyeron. Pedro, impulsivo, cortó la oreja de un soldado. Pero Jesús, aún en medio del caos, sanó al herido y pronunció palabras de paz. Todos los que tomen espada, a espada perecerán. Mateo 26:52. El camino hacia la redención estaba allanado, pero costaría mucho más que un milagro. Implicaría el sacrificio del Hijo de Dios. El juicio fue una farsa, lleno de testimonios falsos y burlas. Jesús, llevado como un cordero al matadero, soportó insultos y humillaciones. Sin embargo, su amor nunca flaqueó. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34, clamó desde la cruz. La cruz, ese símbolo de tortura y desprecio, se convirtió en el lugar donde la historia se redimiría. Cuando exhaló su último aliento, el cielo se oscureció y la tierra tembló. Se rasgó el velo del templo, simbolizando un nuevo acceso a la presencia de Dios. La muerte de Jesús no fue el final, sino un giro divino. Después de 3 días, resucitó, victorioso sobre la muerte y el pecado,
y el eco de su proclamación resonó: Yo soy la resurrección y la vida, Juan 11:25. 50 días después, en Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre ellos con poder. La promesa de Jesús se cumplió, la iglesia nació y la misión se extendió a cada rincón de la tierra. El plan redentor había sido revelado en su total plenitud, y aquellos que creyeron fueron llamados a ser parte de la historia divina que estaba por manifestarse. Hoy, amigos, la invitación sigue abierta. El sacrificio de Jesús es el puente hacia la redención y el propósito de cada vida. Pregunta en tu corazón: ¿estás dispuesto a aceptar su llamado? Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final, y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de la luz en medio de la oscuridad. No esperes ni un segundo más.